Dando una prueba a un grupo de estudiantes, los grados y el género se resumen a continuación. Si un estudiante es elegido aleatorio, encuentre la probabilidad de que el estudiante fue hembra. Y tengo una A mirando nuestra fórmula de probabilidad aquí abajo. El número total de resultados sería el número total de estudiantes que hicieron la prueba. Que podemos ver de la columna total es 64. El número favorable de resultados sería el número de estudiantes femeninos que también recibieron una A. Mirando esta fila aquí que indica el número de hembras que hicieron la prueba, aviso había 8 hembras. Por lo tanto, la probabilidad de seleccionar un estudiante, y que un estudiante sea una hembra que obtuvo una A, así que diremos la probabilidad de una hembra con una A. Sería igual a 8. El número de estudiantes femeninos que recibió una A dividida por el número total de estudiantes que hacen la prueba que es 64, 8 y 64 compartir un factor común de 8. Nuestra probabilidad igual 1/8. También expresamos esto como un decimal y un porcentaje. Para convertir una fracción en un decimal dividimos 1 dividido por 8 igual 0.125. Para convertir a un porcentaje, multiplicamos por 100 y agregamos un porcentaje, o podemos mover el punto decimal a los dos lugares correctos, danos 12.5%. Creo en nuestra tarea. Quieren la probabilidad como fracción o decimal, pero no como por ciento. Espero que hayas encontrado esto útil.